Hola, buenos días. Soy Gonzalo Barriñada. Pidióme Asturias.com, el diario digital Asturias.com, que os falara un pocoñín del Jared Norde, que llevó el premio Joan María Acebal del año 2019. Es mi tercer poemario, después de biografías y de El peso de la lluz, damos publicados en Saltadera. Sigo un poco la línea de esos poemarios de escribir una especie de diario sentimental, donde pues voy mezclando un poquillín elementos biográficos, simbólicos, y la idea es un poco también pues poner en orden, como dice el título, pues la historia personal, las ideas, hasta un poco lo que son las lecturas también. Los otros dos libros de poemas son, pareceme, libros que están más interesados en hacer preguntas que en dar respuestas. En este caso pareceme que intento más dar respuestas a mi manera que hacer preguntas. Voy a pasar a llevos un de los poemas de este libro, y un poema que se titula Hiperografía, y dice así: mi opa dice que me parezo a mi abuelo Rufo, que soy igual de serio y de callao. Si mi opa lo dice en comparanza con el mesmo, que por menos de una perrona se pone a cantar campanines de mi aldea o axuntábense, igual sí que tiene toda la razón. Igual piensa de mí que soy un triste, pero lo que pasa es que siento las alegrías de otra forma. Interesen otras cosas de la vida. Igual nada más pasa que soy un focicón, que lle menos que ser un amargau, pero más que ser un repugnante. Acuérdome de cuando íbamos a ver a mi abuelo Rufo, que tenía en los pies una huertina, para la que me fizo unas madreñines muy guapes y amañosas. Acuérdome de cuando los llinos iba con él y con mi opá al mercado de Sama, y que muchas veces terminábamos topándonos con mi abuela a la trabanca, que venía con las amigas sinforosa, de vender peles casas de la Felguera, xoyes y tigües de azabache. En el mercado a mí lo que más me prestaba era mercar sábulas de colores para los grillos, y entrar con mi mamá en tiendas de ropa que golían a llana y donde un sentía palabras como perlé. Luego, en verano, prestábame quedar en casa a escures viendo películas antiguas, y cuando sentía a la mi familia volver de la playa, a la que yo no quería nunca ir por preferir siempre quedar en casa así, viendo películas antiguas de familias franceses que no siempre eran felices, abría las ventanas y mentía: non vos preocupar por mí. Falo de outra época, de tiempos que non van volver, como non vuelve nada nesta vida, y hasta esos cuartos oscuros terminaron, si lo pienso un poco, bien pronto, igual cuando tuve coche o cuando tuve moza. Non sé si esto é un poema. Siempre conmigo llevo este cuaderno para escribir nel todo lo que pienso. Y aquí dejo escrito también estos asuntos importantes de los que de pronto me acordé. Bueno, espero que vos preste el libro cuando salga, y muchas gracias a Asturias.com por darme la oportunidad de hablaros un poco en él. Hasta luego.